Lo que vamos a compartir a continuación es como un paréntesis en medio de un pasaje que ya hemos visto, que es el de la mujer samaritana. Y me llama mucho la atención porque es como si el tema se cambiara completamente y Jesús diera ahí en medio una lección inesperada y casi un poco fuera de la tónica del pasaje, aunque tiene al mismo tiempo que ver, por cuanto habla de siega, siembra, y por lo tanto, como estaban en Samaria y mucha gente creyó por la palabra de la mujer samaritana, pues podemos también enlazarlo, ¿no? con eso, pero me llama la atención que bueno, me parece un pasaje muy bonito, ¿no? Dice así, es en Juan 4, 31 al 38, y dice así: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recibe fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y después, aunque no es del pasaje que quiero compartir, ya dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedara con ellos, ¿no? Bueno, lo que yo quiero compartir hoy pues podría titularse de varias formas. Porque los temas van enlazados unos con otros. Yo lo he titulado de esta manera: el hacer la voluntad de Dios sostiene nuestro espíritu. Dice que entre tanto los discípulos se acercaron, vinieron de la ciudad, habían ido a comprar comida mientras él estaba hablando con la mujer samaritana y le dijeron: por favor, Rabí, come, ¿no? Sin el favor ya, ¿eh? Lo dijeron casi como una orden y como algo urgente, ¿no? Y bueno, los discípulos se tomaron el trabajo de ir allí por comida y pensaron con razón que Jesús pues que tendría hambre, ¿no? Era un ser humano, una parte de Jesús, el ser humano, y era la hora de comer, por lo tanto, y entonces le rogaron eso, que comiera, porque aquí se ve que a Jesús lo apreciaban, ¿no? De verdad. Rabí, come. A mí esto me hace preguntarme, yo me preocupo por las personas que aprecio y las que no aprecio, ¿no? Me preocupo porque a veces, aunque amamos a las personas, en cierta forma, a veces pasamos un poco de ellas, nos acomodamos a digamos, lo rutinario y bueno, nos despreocupamos un poco, ¿no? Quizá nos centramos a veces demasiado en nuestra vida, ¿no? Y esto nos hace pensar que, o por lo menos a mí me hace pensar, ¿no? Aquellos discípulos preocupados porque el maestro comiera, ¿no?
Podían decir, bueno, eres más fuerte que nosotros, ahí te quedas, ¿no? Pero le dijeron, Rabí, ¿cómo? Y él les dijo algo que es sorprendente. Es como si yo te haga a ti una pregunta y tú vas y me respondes con otra cosa completamente diferente, ¿no? Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ya estamos, ¿no? Podíamos, con todos los respetos, por supuesto, ¿no? Hacia Jesús, pero, Señor, ya estás otra vez diciendo cosas que casi parece que no vienen a cuento, ¿no? O que se desvían del tema principal. Es decir, algo les respondió de una forma inesperada. Y yo creo que esa respuesta inesperada forma parte de la genialidad de Jesús, ¿no? Jesús es genial, es sorprendente, es inesperado, es... Cuando ves una película a veces dices tú, ya sabes cuál va a ser el final, es previsible, ¿no? Sin embargo, Jesús no sabemos por dónde va a salir. Podrían decirle, Señor, ya estás con adivinanzas. Y para colmo nos dices una respuesta enigmática. Tengo que comer algo que no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Algo que comer que no sabéis. ¿Tendrá escondida esa comida? ¿Será una comida especial? Los discípulos se hacían estas preguntas, porque los discípulos no se enteraban, ¿verdad? Estaban en otra onda. Y parece una respuesta simplista, pero nos podemos poner ahora en la piel de ellos. Parece que no habían entendido nada, igual que la mujer samaritana, pues le hace una pregunta a Jesús, o Jesús le dice que le quiere dar de beber, y va ella y no le entiende, ¿no? Entiende a su manera y desde el plano natural. Dice en 1 Corintios 2:6, muy bien lo explica el apóstol Pablo, a lo largo de ese capítulo podemos dar respuesta a esta, digamos, disparidad entre los discípulos, o el hombre natural, que ve las cosas a su manera, y el hombre espiritual, ¿no? Que ve las cosas como las ve Jesús, ¿no? En 1 Corintios 2:6 nos dice el apóstol Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Jesús, como Dios, es completamente maduro, ¿no? Y habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice, sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo, no de este sistema de valores, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y después remata todo esto diciendo, pero el hombre natural, en el versículo 14 de ese capítulo 2 de 1 Corintios nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros, si vemos desde fuera, los discípulos dirían, pero es que no os dais cuenta, hombre, de lo que está diciendo Jesús, ¿eh? No os dais cuenta de que está hablando de una realidad espiritual, no de algo físico como puede ser la comida. Me sales con respuestas sobrenaturales, porque Jesús es sobrenatural y habla cosas, como aquí dice, que no son de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen.
Podemos ponernos en la piel de los discípulos en el sentido de que ellos todavía estaban conociendo a Jesús. No discernían muchas cosas, no tenían aún madurez espiritual, porque estaban conociendo a Jesús. Y pensaban, eran hombres sencillos, pensaban a su manera, y cuando alguien les decía algo, lo tomaban de una forma literal. Nosotros tenemos la ventaja hoy en día de que conocemos quién era Jesús, conocemos cosas de la Escritura, podemos entender que no solamente Jesús hablaba cosas naturales, sino que era una lección para darnos cosas espirituales. Pero ellos estaban, como quien dice, aprendiendo y leyendo en Jesús su sabiduría. No sabían, aún no tenían el discernimiento. Y lo cual a mí me ha llevado a pensar que muchas veces juzgamos a personas según nuestros esquemas. Podíamos juzgar a los discípulos y decir que cazurros sois, que aún no entendéis, ¿no? Y Jesús, de hecho, se lo tiene dicho. Pero podemos entender también su historia personal, ¿no? Que estaban aprendiendo cosas de Jesús. Y Jesús les dijo, ahora le da la respuesta que les puede hacer entender, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El título que le hemos dado al pasaje es el hacer la voluntad de Dios sostiene nuestro espíritu. Bueno, pues Jesús dice que su comida no es una comida sólida, física, no son unas patatas y carne, sino su comida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, lo que nos va a dar vida a los creyentes es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nuestro espíritu no come. Y también Jesús dice que quiere acabar su obra. Algo muy importante, por lo tanto, que mantiene nuestro espíritu vivo es hacer la voluntad de Dios. Como hemos dicho antes, el hacer la voluntad de Dios sostiene nuestro espíritu. Y ahora, de repente, pues les habla de hacer la voluntad de Dios, pero en un terreno muy concreto, y es el de extender el reino de Dios. Dice, ¿no decís vosotros, versículo 35, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este era un refrán utilizado en aquella época. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí Jesús está hablando en base a este refrán de la urgencia de extender el reino de Dios. No solo hablo de evangelismo, sino de extender el reino de Dios es hacer lo posible para que una iglesia permanezca en pie con nuestra aportación. Extender el reino de Dios es hacer nuestras oraciones para que muchas personas conozcan a Cristo. Hacer nuestra extensión del reino de Dios, por supuesto, supone hablarle a la gente de Jesús. Extender el reino de Dios supone nuestro testimonio de cada día, hacerlo con esmero y con cariño hacia Dios, tratando de que nuestro testimonio sea excelente, no solamente bueno, sino excelente. Todo esto es urgente. Y Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad porque ya están blancos. Ahora, urge, ya está, no hace falta esperar más tiempo.
Hoy es el día de salvación. Y comprender que las personas que habitan a nuestro alrededor no solo son personas, sino almas que necesitan de Dios, incluso aunque ellos no lo sepan. Las personas, cada uno de nosotros, necesitan de Dios, por eso muchas personas llenan su vida con algo que les da motivación. Por ejemplo, hay gente pues que solo vive para el deporte, otros solo viven para el arte, otros solo viven para la literatura, otros solo viven para... vete tú a saber lo que, ¿no? Pero en el fondo es porque hay una necesidad de llenar nuestro espíritu. Dice Jesús, continúa diciendo en el versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Qué bien que los que cosechan lo que otros han sembrado es un fruto para vida eterna. Y los que siembran, fijaos, habla de los que siembran y de los que siegan, porque un poco de una forma muy amplia está diciendo que hay diferentes funciones dentro de la Iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y todas tienen para Jesús importancia. Dice, el que siega recibe salario para que el que siembra goce juntamente con el que siega, es decir, el gozo de poder participar en esa obra con los distintos dones, los que siembran, los que cosechan. Si solamente existieran los evangelistas, la cosa estaría desequilibrada. Por ejemplo, los evangelistas normalmente tienen mucha carga por predicar, por traer almas a Cristo, pero ya tienen menos por cuidar a la gente. ¿Qué pasa cuando una persona se convierte? Hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que darle vida, hay que estar encima de ella, en el buen sentido de la palabra, para que crezca, hay que hacer lo posible. Entonces tiene que haber gente que siembre y otros que sieguen. Hay personas que hacen las dos cosas. Pero tanto unos como otros tienen mucha importancia y Dios quiere que unos y otros se gocen. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Yo creo que aquí Jesús está hablando de los profetas que durante siglos estuvieron trabajando y extendiendo el reino de Dios. Jesús ahora les dice a los apóstoles que tienen que seguir esa labor. Vosotros habéis entrado en su labor. Os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Habéis entrado en sus labores. Y de igual modo hoy a nosotros nos toca en la actualidad seguir la labor de aquellos que durante siglos estuvieron extendiendo el reino de Dios. Es admirable cuando leemos la historia de la Iglesia cristiana. Y no hablo solamente de la Iglesia bíblica, estoy hablando de la Iglesia de después. ¿Qué tal aquellos precursores de la fe evangélica? Aquellos precursores que creían que la Biblia era la palabra de Dios luchando contra corriente, mientras la Iglesia decía que solamente ellos la podían interpretar. Y muchos fueron quemados en la hoguera por seguir este principio. Eran los precursores de la fe evangélica. ¿Y qué de aquellos como Lutero, Calvino, Zwinglio y tantos otros que siguieron la obra en distintos países, siguieron labrando
entraron en las labores de aquellos profetas y en la obra de Jesús, por supuesto. Por lo tanto, y concluyo, lo que nos va a mantener la fe, hermano, hermana, es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Es como nuestro alimento, es como lo primero que tenemos que hacer. Bien, es verdad, tenemos que comer cada día, tenemos que trabajar cada día, es fundamental. Pero lo que nos va a mantener a los creyentes, lo que nos va a dar vida, es hacer la voluntad de Dios. Max Weber, un filósofo del siglo XIX, hablaba de esto. Hablaba de que el trabajo, siguiendo el pensamiento de Calvino, que también decía lo mismo, el trabajo es una extensión de nuestra fe. Un poco nosotros trabajamos, pero manteniendo la fe. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos para que no solamente mantener nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros los que nos rodean estén bien, sino hacemos eso porque queremos hacer la voluntad de Dios y acabar la obra de Dios. Por otra parte, concluimos diciendo que el tiempo es ahora y no dentro de varios años. Bueno, ya lo dejaré, ya lo haré después. No, es ahora. Y que, por último, concluimos diciendo que todos son importantes. Los que siembran, gloria a Dios por ellos. Los que siegan, gloria a Dios por ellos. Amén. Los que siembran se complementan con los que siegan para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, no nos desanimemos. Yo, por ejemplo, para sembrar, reconozco que no soy bueno. Reconozco que hay muchos aquí en la iglesia que ya quisiera yo ser como ellos. Sin embargo, sé que Dios me ha puesto con otra tarea, que no es la de sembrar. Ahí cojeo. Quisiera sembrar mucho, pero siembro lo que buenamente puedo, os aseguro, pero no es lo mío. Por lo tanto, tampoco nadie se puede sentir culpable porque no sea bueno sembrando, o buena sembrando. Y viceversa, no puede nadie sentirse culpable porque no sea capaz, pues, por ejemplo, de pastorear a las personas o de enseñarles, porque cada uno tiene su tarea y su función. Amén. Quisiera concluir y decir que eso, ánimo. Vamos a orar.